Mañana retransmitiremos en directo y con subtítulos al español el primer y único debate vicepresidencial que se ha fijado hasta la fecha. En total durará 90 minutos, será sin público y cada candidato tendrá 2 minutos para responder a la pregunta y 2 minutos para cerrar temas. Estaremos todos los compañeros del Epoch Times en español: Julián, Jen, Mayra, Eduardo, Pachi, Elina, Jenny y un servidor, comentando impresiones antes y después del evento que enfrentará a dos pesos pesados de la arena política, el senador republicano J.D. Vance, de Ohio, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. Ambos cuentan con una larga trayectoria y una dilatada experiencia, así que se espera que el intercambio de golpes sea intenso. De hecho, la pelea comenzó incluso antes de que se fijara la fecha del debate. Walz dijo en su debut como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata el 6 de agosto lo siguiente: «No veo la hora de debatir con este hombre, es decir, si está dispuesto a levantarse del sofá y presentarse». Cuando la CBS anunció que se había fijado la fecha del evento, Walz escribió en las redes sociales esto: «Nos vemos el 1 de octubre, JD». Vance respondió al día siguiente, aparentemente tratando de presionar a Walz para que aceptara un segundo debate. Lo siguiente, escribió esto: «No solo acepto el debate de CBS el 1 de octubre, sino que también acepto el debate de CNN el 18 de septiembre. Espero verlos en ambos». Sin embargo, Walz no aceptó un segundo encuentro. Para evaluar las habilidades del debate de cada candidato, en el Epoch Times hemos observado horas de sus debates previos y consultado a expertos en retórica y comunicación política. En general, se considera que ambos son buenos comunicadores con un gran dominio de la información y sobresalientes habilidades retóricas. Ambos parecen ser personas dispuestas a mostrarse cordiales tanto con sus oponentes como con los moderadores, pero también son capaces de lanzar feroces ataques si se les acorrala. Hemos resumido nuestros análisis en 5 aspectos clave del debate político. Y ahora, entremos en materia. 1. Comunicación. Vance y Walz suelen mostrarse como personas confiadas y con aplomo en sus debates, pero preferimos contar con la opinión de expertos como Erin Christie, profesora de comunicaciones de la Universidad Rutgers. Nos confirmó que ambos candidatos poseen las habilidades necesarias para ser oradores eficaces. Enumeró aspectos como un buen contacto visual, un tono asertivo adecuado y un temperamento moderado. Ambos candidatos cuentan a menudo historias personales. Vance suele hacer referencia a una infancia difícil y a sus orígenes en los Apalaches. Walz subraya sus experiencias como entrenador y docente. Pero según Thomas Holohan, un profesor de la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la USC, ahí es donde empiezan y terminan las similitudes. Le dijo al Epoch Times lo siguiente: «Creo que, en términos conversacionales, Vance es mucho más propenso a mostrarse atrevido y sentencioso». Según John Murphy, profesor especializado en retórica presidencial de la Universidad de Illinois, Walz adopta un comportamiento más relajado. Dijo que emplea, cito, «el estilo de hablar típico de un tipo normal y corriente». 2. Razonamiento. Vance y Walz han demostrado en debates previos que pueden recordar datos con facilidad y analizarlos con pensamiento crítico. Sin esas habilidades, según coinciden los expertos, nadie puede pretender convertirse en un orador eficaz. Ante todo, hay que dar la impresión de que se poseen los conocimientos necesarios. Vance, por su parte, tiende a presentar hechos y estadísticas y luego a sacar conclusiones. Por ejemplo, el 17 de octubre, en respuesta a una pregunta sobre la ley de reducción de la inflación durante un debate senatorial, dijo esto: «Tenemos que entender que estamos hablando de $2 billones de gasto federal adicional que no van a reducir la inflación. Eso es echar más leña al fuego». Después atacó a su oponente con una andanada de cifras. Dijo esto: «Usted votó 113 veces a favor de aumentar los impuestos en $6,7 billones y hace apenas unas semanas, en la propia ley de reducción de la inflación, se aumentan los impuestos en $20.000 millones a los trabajadores de este estado y de este país, y luego se envían 87.000 agentes del IRS para perseguirlos». Según David Schultz, profesor distinguido de Ciencias Políticas de la Universidad de Hamline, Walz es un narrador de historias. Nos dijo esto: «Esperen ver más de su estilo narrativo en lo sucesivo». Walz
defendió en 2018 que los problemas de salud mental había que atajarlos cuanto antes. Dijo durante un debate lo siguiente: existen mejores formas de hacer las cosas. Lo vimos con la Ley de Prevención del Suicidio, Clay Hunt. Vimos resultados reales en cuanto comenzamos a reducir la curva de gastos. Y eso fue trabajando en colaboración con la comunidad de igual a igual. En respuesta a una pregunta sobre granjas familiares contra granjas corporativas durante un foro del 3 de octubre de 2022, también dijo esto: en Minnesota estamos demostrando que hay sitio para todos y que el mercado va a marcar el camino a seguir en estas cuestiones. Así que estamos a la cabeza, estamos prosperando, estamos creando comunidades rurales vibrantes y estamos produciendo alimentos suficientes para alimentar al mundo. En ocasiones como esta, Walz recibió críticas por usar generalidades para dibujar una imagen inexacta de la realidad. Sobre su defensa de las granjas del Estado, su oponente dijo que había empleado una métrica falsa. Si bien los ingresos de los agricultores habían crecido, la elevada subida de los precios, es decir, la inflación, había anulado sus ganancias. Sea como fuere, se espera que Vance defienda sus puntos basándose en hechos y cifras, mientras que Walz emplee historias o ejemplos para dibujar un cuadro. Los moderadores de los debates plantean con frecuencia preguntas que los candidatos preferirían no responder. En esas ocasiones, Walz ha cambiado de tema y ha destacado sus logros en otras áreas. En un debate en agosto de 2022, le preguntaron qué haría para aumentar las exportaciones y hacer que las granjas de Minnesota fueran más rentables. Walz habló sobre acuerdos comerciales anteriores, proyectos de infraestructura completados y aumentos recientes en la producción agrícola, y concluyó que Minnesota era un exportador global competitivo. Sin embargo, no mencionó la cuestión donde se enfocaba la pregunta: los planes futuros. Vance, por otro lado, a menudo aborda las preguntas difíciles dando una respuesta superficial. Luego saca a relucir algún tema que represente un problema para su oponente. Cuando se le preguntó si pensaba que parte del dinero provisto por la Ley de Reducción de la Inflación se gastó bien, dijo esto: bueno, por supuesto que parte del dinero se gastó bien. Luego pasó inmediatamente a hablar sobre el gasto innecesario, el endeudamiento federal, la política energética y el precio de los alimentos. Y para cerrar, criticó el historial de las cosas que había votado su oponente. Es decir, se espera que Walz resuelva las preguntas difíciles recitando los logros sobre otro tema, y que Vance proporcione una respuesta breve y luego pase a atacar. 4. Ataque y contraataque. Según Schultz, Walz ha endurecido su estilo oratorio a lo largo de su carrera política. En un foro celebrado en 2018, por ejemplo, Walz llamaba a su oponente por su nombre de pila, y en ocasiones mencionaba puntos de acuerdo entre ambos. Y las críticas de ambos bandos se formulaban en un tono relajado. 4 años después, Walz se muestra más agresivo. Schultz, de la Universidad de Hamelin, nos dijo esto: cuando participó en el último debate para la carrera por la gobernación hace 2 años, fue muy combativo y partidista y muy personal. En un debate del 28 de octubre de 2022, cuando le preguntaron cómo abordar la crisis de los opioides, Walz describió a su oponente, un médico, como cómplice de las compañías farmacéuticas. Les acusó de crear juntos el problema. Dijo esto: quiero ser muy claro al respecto. No lo hicieron solos. Cuando expedía recetas de opioides, lo hacía más que el 94% de sus compañeros. Vance también es alguien dispuesto a atacar y contraatacar. Katherine Jellison, profesora especializada en política contemporánea de la Universidad de Ohio, le dijo al Epoch Times esto: yo caracterizaría su estilo como agresivo. Atacó a su oponente demócrata con energía y a veces con ira. En un debate senatorial el 17 de octubre de 2022, Vance lanzó un fuerte contraataque contra su oponente. Este le había acusado previamente de defender una ideología política que había provocado, dijo, un atentado masivo con arma de fuego por motivos raciales a principios de ese año. Vance interrumpió al orador para decirle que hacía algo repugnante, y sostuvo que declaraciones como esas y las vertidas por los medios de comunicación habían provocado que acosaran a los 2 hijos que tiene con su esposa, Usha, que es de ascendencia india. Vance dijo con emoción y levantando la voz que estaban hartos. Jeremy Lott, autor de La Brigada del Cubo Caliente, la historia de la vicepresidencia estadounidense, predice un debate polémico. Nos dijo esto: vamos a ver a 2 perros de ataque que intentarán superarse entre sí. En resumen, se espera que cada candidato
lance muchas críticas contra su oponente y que responda con pasión cuando se sienta atacado. Disciplina. Varios de nuestros expertos opinaron que es más fácil perder un debate vicepresidencial que ganarlo. El profesor Holohan nos dijo esto. Los candidatos a vicepresidente pueden perjudicar a una candidatura, pero rara vez hacen tanto por ayudarla. Y es que el mejor resultado posible puede ser evitar un error garrafal. Según Murphy, esto puede ser un problema incluso para los contendientes más experimentados. Nos dijo esto. Ninguno de los dos ha participado nunca en un evento televisado a nivel nacional como este, y ambos son humanos. No me sorprendería que se pusieran nerviosos y cometieran errores. En el caso de Vance, esto podría sucederle si emplean demasiado su estilo enérgico y su capacidad para despertar emociones. La profesora Jellison nos dijo esto. Mostrar un enojo y un desdén evidentes por su oponente es una de las principales debilidades de Vance como contendiente. Y la profesora Christie coincide en que la actitud combativa puede resultar contraproducente para un orador. Nos dijo esto. Si empezamos a ver que algún debatiente muestra demasiada agresividad, eso simplemente desanima a la gente, y eso francamente es algo que la gente no olvida fácilmente. El profesor Schultz incluso teorizó con la posibilidad de que Walz tratara de provocar a Vance con uno de sus ataques para que éste perdiera el control. Nos dijo en referencia a los aparentes intentos de la vicepresidente Kamala Harris de provocar la ira del expresidente Trump en su último debate lo siguiente. Me pregunto si Walz intentará tenderle una trampa como Harris. Para Walz, según Schultz, el peligro radica en que suele depender de historias y ejemplos, pero esto también puede confundir a los oyentes. Nos dijo esto. Puede hablar demasiado rápido y perderse en diversas historias e ideas. Tendrá que ser disciplinado en el debate cuando se enfrenta a los límites del tiempo. Durante el debate de 2022, Walz dio una respuesta rápida y cargada de ejemplos y frases hechas como oportunidad de oro y ganar, ganar, ganar. Su oponente le respondió diciendo que lo que decía no era más que una ensalada de palabras sin sustancia. Se espera que Vance tenga un buen desempeño si evita reaccionar exageradamente cuando se lo provoca. A Walz le puede ir bien si evita dar respuestas vagas y confusas. Sin embargo, los expertos no llegaron a ningún consenso sobre quién podría ganar el debate, pero coincidieron en que se juegan relativamente poco. El profesor Holohan concluyó diciendo lo siguiente. Creo que esa contienda no va a tener tanta importancia como la que tuvo la contienda entre Harris y Trump. No obstante, por favor, recuerden anotarlo en su agenda. Retransmitiremos y comentaremos mañana, 1 de octubre, a las 9 de la noche, hora del este, la pelea entre Vance y Walz desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.